Pero muy buenos días, bendiciones. Me alegra poderles saludar, dirigirme a ustedes a esta hora de este hermoso día y darle gracias a Dios por este momento tan particular, tan especial. Hoy quiero hacer algo como añadirle algo a estos devocionales y quiero que me confirmen si, si ustedes allá lo alcanzan a notar. Quiero que me confirme, Mónica, si escucha ya de fondo una canción. No, no pasa nada. No, permítame si haciendo algo lo podemos hacer. Ahí, Mónica. No, no, no se Tampoco escucha. se De pronto en escucha. el momento de compartir, colócale, hay una parte donde dice, como dar un chulito donde dice compartir audio. A ver, permítame. Audio. Gobiernas en toda la creación. No, no doy mi. Bueno, voy a ver cómo lo puedo hacer para mañana. Bienvenidos a este tiempo de devocional. Tenga la bondad, Mónica, por favor, y haz esta lectura. Isaías capítulo 26, versículo 3. Bien pueda, por favor. Listo. Isaías 26, capítulo 3. Dice, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Amén. Muy bien. Nuevamente, por favor. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Gracias. Sí, una versión nueva para, para esta ocasión. Y vemos cómo Dios eh, hace que una persona que sea de carácter firme, una persona que está empeñada, una persona que está determinada, decidida a hacer algo, Él lo respalda. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros, que en cada devocional podamos crecer espiritualmente, que en cada devocional podamos crecer moralmente, que en cada devocional podamos crecer familiarmente, en todas las áreas, en todos los aspectos. Es algo notorio. El Señor Jesús dice la palabra que salía todos los días, que él oraba al amanecer, ¿sí? Son buenos hábitos que uno puede crear, que uno puede formar. Y lo hermoso es hacerlo muy voluntariamente, muy voluntariamente. Uno ora
porque tiene una relación, una comunión con Dios. Uno no ora como para que las cosas le salgan bien, sino para que en medio de las circunstancias poder sortear, tomar sabias decisiones y cuando las cosas salgan contrarias, poder mantenerse uno firme, estable, sin claudicar, porque la oración es para adquirir firmeza, es para adquirir constancia. Los grandes hombres y mujeres de Dios no fueron, o no, sí, no fueron exentos de pasar dificultades, de pasar luchas. Quiero invitarles a que oremos en este momento, le entreguemos este tiempo a nuestro gran Dios y podamos descansar en Él. Note cómo dice la palabra, ¿sí? Dice, tú guardarás en completa paz, una paz completa, solamente a aquella persona que persevera pensando en Él. Inclinen su rostro, por favor, y todos juntos vamos a orar y a descansar en Dios, porque Él hoy va a dar paz, paz en las circunstancias difíciles, porque no es fácil, no es fácil superar a veces situaciones que a veces decimos, Señor, pero llore, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello? Señor, lloré, Señor, yo estuve en el devocional, Señor, yo estuve y tú sabes que me consagré, que yo hice lo necesario, que yo hice lo que debía, Señor. Y sí, Dios también dice, yo te guardé de algo más difícil. Dios en nosotros, sus hijos, permite únicamente lo mínimo, lo mínimo, nunca lo máximo, siempre lo mínimo. Así que por favor, descanse en este momento, descanse en este momento, sí, Nidia, Nidia Bendaño, que pide oración por su hijo, por ustedes, por toda la familia, sí, lo que pasó con su hijo anoche, sí, le quitaron cosas, cosas materiales, afectan, por supuesto. Los que hemos experimentado algo así sabemos lo mucho que afecta, lo mucho que cuesta conseguir las cosas y cómo queda uno después de un robo. El apóstol Pablo lo dice también. Él dice, yo estuve en medio de ladrones. Lo dijo él mismo lo mencionó. Yo estuve entre ladrones, me robaron, me quitaron lo que más quería, lo que más necesitaba. Y él lo decía, sí, él lo decía, porque Dios le ha dicho, bástate mi gracia, porque él traía a la memoria constantemente, porque él quería que nosotros pudiéramos descansar en él, descansar en él, descansar en él, descansar en Dios. Entréguele todas sus cargas, todas sus angustias, todos sus anhelos, porque no es fácil hacer que la mente se enfoque, porque la ansiedad no es solo un problema emocional, es un problema de enfoque, porque cuando la mente no se detiene, lo que está pasando es que tu pensamiento está perseverando, pero en las cosas equivocadas. Alguien decía con mucha razón, Señor, hay muchos problemas que se solucionarán pensando menos en ellos,
pensando menos en ellos, ahí con sus ojos cerrados, ahí inclinado su rostro y descansando en Dios, entregando toda ansiedad sobre Él, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, su pueblo, su iglesia. Somos sus escogidos. Y cosas más difíciles nos hubiesen podido pasar, pero Él no lo permitió. Él no lo permitió, porque los desiertos, porque los enemigos, los que hablaba David, muchos son los enemigos, los que se levantan contra mí sin razón, sin causa, sin motivo, pero aún así hay enemigos, porque el enemigo es alguien que envidia, el enemigo es alguien que no quiere que usted, que yo estemos bien, pero Dios ha enviado a sus ángeles a guardarnos, a protegernos, a cuidarnos de los peligros y de los males. Y ellos están batallando por nosotros constantemente. Y hoy no será la excepción. Hoy es ese día extraordinario. Hoy es ese día de amor. Hoy es ese día de bendición. Hoy es ese día en el que podemos descansar en Él, que podemos disfrutar de su presencia. Por favor, procure que ese problema no le quite el espacio que le corresponde a Dios. Esa deuda económica, esa mala noticia que le atrapa la mente y le hace pensar que entre más piense en el problema, lo va a solucionar. Hay ciertas situaciones que sí se podrán hacer, pero en su gran mayoría, el 90% de los problemas los agrandamos más por pensar tanto en ellos, los complicamos más y eso trae ansiedad, eso trae preocupación, eso trae malestar, eso trae aún enfermedades, enfermedades que se vuelven crónicas. Dígale a Dios, Señor, te entrego mi carga, te entrego mis pensamientos, como dijo David en su momento, mis pensamientos que me abruman. Señor, por favor, tráeme consolación. Hazme entender, Señor, que todos mis pensamientos tú los conoces. Tú los conoces bien. Desde lejos lees mis pensamientos y quieres que yo tenga paz, aún en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de estos problemas. Dígale, Señor, hoy mis miedos te los entrego a ti. Eso que me abruma, Señor, eso que me atrapa y no me suelta, que es mi propia mente, Señor. Dígale, Dios, ¿cómo es posible que no pueda controlar ni mis propios pensamientos? Porque se ha embotado mi mente, se ha embotado y no me deja pensar en ti, no me deja concentrarme en ti. Por eso hoy tú me estás diciendo que tú guardarás en completa paz si yo persevero en pensar en ti, porque tú eres la fuente de mi solución, de mis problemas, de mis dificultades. En el nombre de Jesús. Y si puede como un acto de paz, levantar sus manos, batírselas a Dios y decirle, Señor, me entrego, me entrego. Me entrego, Señor. Lo mejor que puedo hacer hoy es soltarme en tus brazos y dejar que el resultado lo determines tú, Señor. Y te doy gracias porque en el transcurso de esta mañana voy a saber ordenar mis pensamientos, mis ideas, Señor. Y ahí donde tú dejas que yo tome decisiones, cuando ya esté plenamente esas aguas quietas, esa mentalidad quieta, ahí podré tomar decisiones y tendré tu respaldo. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, amados de Dios,
porque es necesario hoy soltar esa ansiedad. Por eso el versículo lo vamos a estar tomando, porque es un versículo que encierra todo. Dios se compromete a dar una paz total. No dice al que no tiene problemas, ¿sí? No dice al que está esperando que su situación cambie para orar. No, es en medio de los problemas que Dios da esa paz. Entonces, cuando Dios dice al que persevera en ti, está diciendo que no depende de que la situación suya cambie, sino depende de en dónde va a colocar sus próximos pensamientos. Y aquí está el problema que muchas veces no podemos resolver, cambiar el enfoque, ¿sí? Porque ese es el real problema, el grande problema. Cambiar el enfoque no es fácil, porque la mente ya tiene un camino trazado, ya sabe para dónde ir cuando las cosas se ponen difíciles. Y ese camino es la preocupación. Y analice esa palabrita, preocupación, antes, ¿sí? Preocuparse, preocupación, que termina siendo como darle vueltas al mismo problema hasta que estés cansado, hasta que estés agotado. Pero, ¿qué pasa? No llega a ninguna parte, porque en la mente no se soluciona el problema, no se soluciona, porque el enfoque va a estar ahí. Dice, no, es que ¿cómo es posible que haya pasado esto? Y entonces se empieza a culpar, se empieza a, a, a castigar, se empieza a sentir que es el responsable de la situación. Y en su gran mayoría no somos los responsables. Por eso Dios hoy nos está diciendo, hay otro camino, hay una forma de pensar que no agota, que no destruye, y se llama perseverar en Él. O sea, esa misma energía que se está gastando en pensar en el problema es cambiar de enfoque. Es como cuando uno de pronto va para cierto lugar y uno conoce uno o dos caminos y uno dice, voy a tomar por este. Y es un camino que a la final terminó siendo el más acertado. Así nos está diciendo Dios hoy. No es que no dejemos de pensar, no. Es que pensemos diferente. Es que cuando la mente empiece a correr hacia el miedo, hacia esa imaginación de que yo puedo resolver esto así. Mire, el apóstol Pedro, cuando Jesús resucitó, ¿sí? Perdón, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, él inmediatamente pensó en volver a su antigua labor, que era ser pescador. Él lo pensó y él lo hizo. Y cuando se fue para allá, los demás lo siguieron a él, porque esa era su profesión. O sea, esos 3 años que Jesús invirtió en ellos, como que, ¿dónde quedaron? Y él volvió a cogerle la red. Él volvió otra vez a la embarcación. Y Jesús tuvo que volver a ir hasta allá. Jesús volvió otra vez a la playa por Pedro, porque Pedro había cambiado el enfoque. Él volvió a decir, voy a pescar otra vez, cuando Dios ya lo había sacado de eso, ¿sí? Dios ya le había dado un destino, Dios ya le había dado un propósito y él volvió a eso. Y Jesús también volvió por Pedro. Es lo que Dios está haciendo hoy. Dios lo está llamando. Dios la está llamando. O sea, si hay alguien que insiste, es Dios.
Él nos enseña a perseverar y Dios no piensa soltarlo. Dios no piensa soltarla. Es más fácil que usted y yo nos cansemos a que Él se canse. Él no se va a cansar, no lo ha hecho. ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda? ¿Cuántas veces hemos ignorado? Y por pura intención muchas veces ni se ora. Yo no voy a culto. Hay personas que están bravos con Dios. ¿Sí? ¿Conoce personas así? Ah, estoy bravo con Dios porque Él no me respondió tal oración. Estoy bravo con Dios. Y sí, pareciera que fuera algo que no lo puedo creer, dice uno. Pero sí, es verdad. Están bravos con Dios y se molestan y no van a la iglesia y no hacen una ayuda, no, o sea, no quieren nada, ni siquiera un cargo. Cuando hay cargos que lo ayudan a uno, lo bendicen, porque lo obligan. Pero hay personas que dicen, no, yo no quiero saber nada, porque están bravos con Dios, porque la obra es de Dios. Entonces cambian el enfoque y el apóstol Pedro le pasó eso. A él le pasó eso. Y así muchas personas. Acordémonos del profeta Elías. A él le pasó igual. Cuando él logró tremenda victoria con los profetas de Baal, dice la palabra que él se fue al desierto. Dejó a su criado, una persona que le ayudaba a él en sus cosas, y lo dejó y dice que duró un día caminando por el desierto, o sea, lo que alcanza desde la orilla hacia el desierto, un día caminando, hasta que encontró como un pequeño oasis, ¿sí? Encontró unos arbustos, algo, y ahí se acostó. Una persona deprimida duerme mucho. Ay, Dios. Una persona que no quiere nada con Dios duerme mucho, porque lo más cercano a la muerte es el sueño. Lo más cercano a la muerte es el sueño. Y hay personas que se quieren morir en vida. Razón tenía alguien cuando decía que hay personas que los entierran a los 70, 80 años, pero se murieron a los 30. Se murieron a los 30 porque ya no quisieron avanzar más, porque su enfoque fue hacia esa pasividad, a una inactividad. Entonces dejaron el propósito, dejaron la intención, dejaron de accionar nuevamente en su vida. Entonces, aquí no, en el Evangelio, la vida es diferente, es un estilo de vida que hay que crear, que ya Dios nos trazó. Pero uno forza la mente muchas veces a decir, no es que debe ser así como yo lo planeé. Entonces, por eso alguien se inventó la vida cristiana. Y digo alguien se inventó porque la vida cristiana no es posible. La vida cristiana son normas, son tabúes. Por eso alguien decía, el apóstol Pablo decía, hay quienes en la doctrina que enseñan empiezan a decir, esto es la vida cristiana, vestirse de tal manera. Esto es la vida cristiana, ¿sí? Hacer unos rituales. Y son rituales, y son rituales y rituales. Y las personas no salen de ahí. Se metan en sus rituales constantes. Y hay quienes cogen la oración como un ritual también. O sea, el día en que no oren, dicen, Dios me va a castigar hoy. O sea, todavía no tienen relación de padre e hijo. No tienen comunión, porque tienen es un ritual. Cuando no hacen ciertas cosas, sienten que Dios los va a castigar. Sienten que Dios ya no es el papá. Entonces, hicieron del ritual su Dios. Hicieron de su forma su Dios. ¿Sí? Es como el que dice, ay, yo voy a diezmar para que Dios me bendiga. Amado, ya Dios lo bendice. Entonces, usted lo que está haciendo es tributándole a Dios un honor. Es correspondiendo un mandamiento, pero ya Dios lo bendice, ¿sí? Dios lo ama.
Pero usted, y en las casas se ve, en las casas se ve, cuando los hijos son obedientes, wow, qué armonía, qué paz. Pero cuando los hijos son desobedientes, forman un caos, crean un caos, ponen en tela de juicio a la familia, porque los hijos de alguna manera representan la casa, representan a los padres. Entonces, ahí estamos viendo nosotros cómo podemos hoy esperar en que Dios, ¿sí? Ahora pasemos al Salmo 94, por favor. Salmo 94, que es el otro texto que nos ocupa. El verso 19, Mónica, si se le facilita. Porque a veces nosotros queremos como empeñarnos en algo y Dios no está esperando que nuestra mente esté vacía. Hay una religión, hay un dogma, ¿sí? Como los monjes tibetanos, que ellos quieren dejar la mente en blanco. Y una mente en blanco es un peligro, mis amados. La mente en blanco es un peligro. No lo intente porque el enemigo aprovecha esos espacios para meterse y hacer más daño. ¿Qué dice Mónica el Salmo 94, verso 19? Que podamos corroborar. Por favor, usted también ahí en su Biblia, observe qué nos está diciendo Dios. ¿Mm? Bueno, tal vez Mónica no ha podido. Milena, si tiene esa cita bíblica, por favor. Salmo 94, verso 19. Que son palabras que nos ayudan, nos ayudan. Mónica, si ya lo tiene, bien pueda. Bueno, bueno, veo que tienen como dificultad para activar sus micrófonos. Pastor, ¿necesita que le ayude con la Ah, ya. lectura? Le puedo ayudar ahorita. Buen día. Bien pueda, Daisy, buenos días. Bien pueda, por ¿Cuál es? favor. Disculpe, pastor. Salmo 94, verso 19. Bueno, Pastor, ya. ya lo tengo, sino que se me cayó la llamada, discúlpeme. Ah, pierda cuidado, tranquila. Léalo, por favor. Vale. Salmo 94, 19. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llegaba a mi alma de alegría. Llenaba, perdón. Ajá. Vale, le leo nuevamente. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Amén. Muy bien. ¿Sí? Observemos esa palabra. Cuando en mí la angustia iba en aumento. En la versión 60 dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí. Porque eso es lo que hace el pensar demasiado en un problema. El estar demasiado en el futuro. Hay personas que trazan su futuro así, 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 como haciéndole un guión a Dios. Señor, yo quiero que mi vida sea así, 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 así. Cuando vino la pandemia, que todos los que estamos aquí la pasamos, cuando llegó la pandemia, le cambió la perspectiva que tenían muchas personas. Quedaron muchos matrimonios con los trajes comprados, con todo organizado y no se pudo realizar. Muchos vuelos, muchos viajes de turismo quedaron cancelados. Quedaron los tiquetes comprados. Quedó la ropa de playa, ¿sí? Quedaron todas esas cositas sin estrenar. Todo quedó comprado. Quedó organizada la fiesta. Quedó organizada. ¿Mm? Todo.
Absolutamente todo quedó paralizado. Y hubo personas, sobre todo en Italia, fue donde más llegaron algunos reportes, algunos italianos que habían programado su muerte, su sepelio, su bóveda, todo lo habían planeado, todo. Los más mínimos detalles, estaban contratados los músicos, las calles de honor, todo lo tenían organizado. Y los sacaron muertos en bolsas, los sacaron en bolsas y los subieron a camiones. Todo lo contrario, porque ellos habían planificado cómo morir y cómo iban a hacer. Aún compraron trajes para ese momento. Impresionante. Por eso se llamó la muerte indigna. La muerte indigna. Pero esta pandemia a mucha gente no le despertó la conciencia. No le despertó el temor a Dios. Siguieron como si nada. Y Dios permitió, no que Él haya hecho, pero permite cosas. Y aún así no entendemos. Más de 50 y algo de millones de personas que fueron afectadas. Y muchas de ellas quedaron con problemas desde esa época, desde esos años. Que apenas han pasado 6 añitos. Ayer se cumplieron 6 años, por lo menos acá en Colombia. Entonces, amados de Dios, hay personas que no aprenden de experiencias de otros y debemos aprender también de experiencias de otros. Les voy a contar una pequeña anécdota. Yo en algún momento en mi juventud trabajé como conductor de una casa de familia, una familia muy prestante aquí en Colombia, la familia Carvajal. Y fui conductor de uno de ellos, de la madre de uno de ellos. Y en ese trabajo, en algún momento tuve que ir a recoger a una señora que venía de Estados Unidos a hacerse una intervención quirúrgica. Era una cirugía ambulatoria, algo que aparentemente era pequeño, muy pequeño. Y ella vino a eso. Y yo la recogí en el aeropuerto y ella, sí, pues me comentaba por ser el conductor. Y cuando llega a la casa, entonces empieza a hablar del tema. Una mujer como con 8 empresas que administraba, que era dueña de algunas. Su esposo, un hombre brasilero. En fin, una vida totalmente resuelta, diseñada a la manera. Y cuando ya tuve que llevarla al hospital, iba con otras personas y sale molesta del hospital, de la clínica Chayo acá en Colombia, acá en Bogotá. Sale muy molesta y empieza a tener en poco al médico. Y empieza ella como así, así, en medio de su orgullo, de su soberbia también, a decir, ¿cómo se le ocurre al médico ponerme 8 días de dieta? Yo no tengo 8 días, decía ella, yo no tengo 8 días. ¿Cómo se le ocurre al médico? Y yo le di 3 días. Si le alcanzan 3 días a organizar mi cuerpo bien, porque yo tengo asuntos que ir a tratar. En Estados Unidos me están esperando las empresas. No, yo no puedo. ¿Cómo se le ocurre? Y empezó a hablar mal del médico. Empezó a hablar mal del tratamiento. Y ella le dio efectivamente 3 días al médico. Y el médico necesitaba organizar el cuerpo de ella con una dieta para poderla preparar. Es lo natural, es lo normal, pero ella no. Y al tercer día, efectivamente, le hicieron la cirugía que ella dijo, yo salgo en la tarde, al otro día, Edgar, por favor, me lleva nuevamente al aeropuerto y me voy, porque me están esperando.
Me están esperando la administración, me están esperando mis 8 empresas. Wow, una altivez impresionante, amados. Y bueno, uno no puede evitar, porque uno era el conductor, estar ahí como un oyente silencioso, ¿sí? Y ya, yo ya era cristiano, porque yo ya tenía mi hogar. Entonces, ella entró a la cirugía y el médico la dejó ahí como para que despertara de esa anestesia local que le habían colocado. Y era una cirugía en el pecho y ella no respondió. La herida empezó a supurar. La herida se infectó, mis amados. Tuvieron que llevarla a un cuarto donde la aislaron totalmente. El esposo que habitaba en Brasil, yo tuve que ir a recogerlo y traerlo ahí al hospital. Empezaron a llegar familiares de otras partes del mundo. Pasaron 20 días, amados, 20 días, y ella nunca salió con vida de ese lugar. La herida se infectó. Lo que eran 3 centímetros se volvieron 20, después 40. Y ella falleció. Una mujer joven, muy bonita, tenía todo un porvenir por delante. Pero cuando uno quiere arreglar las cosas a su manera, amados, nadie mejor que Dios para ayudarnos. Por favor, descanse. Por favor, descanse en Dios. Entréguele todo al Señor. Y si algo no sale como usted quería, como usted había planeado, están saliendo como Dios las ha planeado. Tal vez a usted no le guste y por eso mucha gente no es cristiana, porque dices que allá le cambian a uno todo, sí, para bien, para bien. Sí, a uno le cambian el guión, porque empieza a escribirse el guión de Dios. Y a mucha gente no le gusta eso. Mucha gente no sabe obedecer, sabe mandar, pero no obedecer. ¿Se acuerdan del rey Nabucodonosor? Él era soberbio y Dios tuvo que permitirle que viviera como un animal. Él se sintió animal, él se dejó crecer el cabello, las uñas y comía hierba. Y cuando él entendió eso, dice, Dios tiene el control en los cielos y en la tierra, no él. Porque todo el que es soberbio es una persona que piensa demasiado en sus planes. Las cosas tienen que salirle como ellos lo dicen. Y a uno lo sorprende eso, amados. A uno lo sorprende eso. Acumulan y acumulan y acumulan. Y nunca comparten. Siempre es ellos, su círculo, su 6 por 12, su metro cuadrado. Y no hay más. No hay más. Por eso hoy descansemos. ¿A quién no le duele que le quiten las cosas? Por favor, duele mucho. Pero a veces da más rabia es cómo queda la persona con ese miedo, con esa zozobra. Pero los hombres de Dios no fueron exentos. Por eso dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Y es lo que quiere hacer Dios hoy, alegrarle el corazón. En medio, el mundo le da tristezas a usted. El mundo le da angustias, el mundo le manda un dardo tras otro. ¿Han oído la famosa frase o el refrán que decían, no pueden ver, ¿cierto? O cuando el pobre lava las cobijas, llueve. Y así, hay muchas personas que se maltratan. Se no van a colocar un negocio y ya lo están cerrando.
No, pero es que eso no se vende. ¿Por qué? Porque están pensando siempre en lo peor, en lo peor. Y David escribió este salmo fue por eso, porque él decía, Dios no está esperando que todo esté resuelto. Él está esperando que lo dejemos a Él entrar en medio del caos. Invitemos a Dios a nuestra tormenta. El Señor Jesús estaba en la tormenta, pero Él estaba tranquilo, Él estaba durmiendo. Los que estaban desesperados eran los discípulos, pero Jesús también estaba en la tormenta, pero estaba tranquilo. Que en lugar de seguirle dando vueltas solos al problema y lo invitemos a Él a caminar con nosotros en esa multitud de pensamientos y Dios le va a ayudar a ordenar las ideas. Hoy Dios le va a ayudar. Cuando usted descansa en Dios y pone sus pensamientos en Dios, empieza a cambiar. Y no es que los pensamientos desaparezcan, no, 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 no es que desaparezcan de inmediato, pero ¿sabe qué? Empiezan a perder poder. Esos pensamientos trágicos, esos pensamientos de pérdida, de fracaso, es que nadie me ama, es que nadie me quiere. Si se lo sigue diciendo, va a seguir pasando. Es que mi hijo nadie lo va a transformar. Si se lo sigue diciendo, va a seguir pasando. Porque mire el poder de los pensamientos, nos hacen hablar fracaso, nos hacen hablar pobreza, nos hacen hablar derrota. Por eso, los grandes deportistas, ellos siempre piensan que van a ganar, o si no, no estarían ahí. Ellos siempre piensan que van a ganar. Por eso es necesario fortalecer la mente. En días pasados hablaba con alguien acerca y yo le oía y decía, Dios mío, y yo, pues me fui por la parte un poco más neurológica de esta persona. Le dije, ¿usted toma algo para fortalecer la mente? ¿Toma algo? ¿Se alimenta bien? ¿Descansa bien? ¿Cómo está pensando? Porque era una palabra tras otra. Todo era malo. Y nosotros necesitamos fortalecer la mente, ¿sí? Fortalecer la mente. Hay personas que están desayunando y ya están pensando en el almuerzo. No disfrutan el desayuno. Y están almorzando y están pensando en la cena, ¿sí? Y están trabajando y ya están pensando en la quincena. No, en fin, hay una ansiedad, hay demasiada ansiedad, hay demasiada ansiedad. Y Dios no está diciendo que no planifiquemos. Claro, debemos planificar, ¿sí? Debemos planificar las cosas, pero que no sea eso nuestro Dios. Alguien decía, Señor, mis triunfos no serán mi Dios. Alguien lo decía así, mis triunfos no serán mi Dios, simplemente me voy a gozar con ese grado, me voy a gozar con ese título, me voy a gozar con ese apartamento que compré, con ese, lo que sea, cualquier cosa que haya comprado, que no sea ese su Dios. Es un logro más, gracias a Dios, pero no va a ser el Dios. No nos vamos a quedar adorando, porque el único que merece gloria y honra es Él, por siempre, por siempre. Les invito a eso, mis amados. No, Edgar, no. Dios les está invitando. Dios les está invitando. Quítele poder a esos pensamientos para que ya no estés solo pensando, sino Dios y tú. Dios y yo, dígalo. Dios y nosotros. Cuando le permitimos a Él que traiga consolación en medio de la tormenta. A veces se llora con los solos pensamientos, porque uno se imagina lo peor. Vamos a descansar en Dios. Por favor, una vez más,
Incline su rostro. Porque la paz completa que Dios nos está ofreciendo no es la ausencia de pensamientos, no. Es la presencia de Dios en medio de esos pensamientos. Y esa paz se va a activar cuando sus pensamientos empiecen a perseverar en Él. Imagínese cómo Dios creó el universo. Imagínese cómo cuando Dios le daba a los mares un estatuto, un mandamiento, y Dios le dijo, hasta aquí llegará tu soberbia, porque el mar cuando se embravece pasa. Y Dios le dio mandamiento y dijo, hasta aquí llegarás. Imagínense a Dios poniéndole nombre a cada estrella. Hay más estrellas en el universo que seres humanos en la tierra y cada una tiene nombre y dice la palabra que Dios las conoce todas. Imagínense Dios colocando las constelaciones. Imaginémonos a Dios cuando hace que crezcan árboles de diferentes especies, cada uno con un género, con una semilla diferente. Cada semilla tiene un ADN. Así usted las mezcle, ellas no se mezclan. La naturaleza que Dios puso en los animales. Hay más de 5 millones de especies de seres vivos sobre la tierra. Y nosotros los seres humanos somos solo una especie de tantas, de 5 millones. Dios, ay, qué maravilloso es Dios. Por favor, piense en la grandeza de Dios. Piense en la soberanía de Dios. Cómo creó al ser humano. No lo creó con la palabra. A nosotros nos creó con sus manos. Él se puso como modelo porque dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Somos los únicos seres en la tierra y en el universo que tenemos voluntad propia. Dios nos dio la voluntad, igual que a los ángeles. Los ángeles también tienen voluntad, pero los ángeles no tienen la imagen de Dios como nosotros. Pensemos en eso, amado. Pensemos en la gloria de Dios. Y ahí con sus ojitos cerrados. La verdad es la más hermosa de todas. Dios está contigo. Dios está en tus madrugadas. Cuando tú no puedes dormir, Dios está en tu ansiedad. Cuando aún no puedes respirar, Dios está en tus pensamientos, aun cuando no se detengan. Él está ahí. Él dice, te voy a dar paz. No una paz que depende de que todo esté bien, sino una paz que te va a sostener incluso cuando todo esté mal. Así es Dios, porque Él no abandona a sus hijos. Él no abandonó a Daniel cuando estaba en el foso de los leones. Él no abandonó a Sadrá, a Mesá y a Abednego cuando fueron echados al horno de fuego. Él no abandonó al apóstol Pablo cuando estaba náufrago en alta mar. Él no abandonó al apóstol Pedro cuando lo metieron en la cárcel y era custodiado por 4 grupos de 4 soldados. Dios no abandona a sus hijos, Él los acompaña, Él los acompaña, Él va ahí a su lado, Él va ahí a su lado, Giovanni, Él va ahí a su lado. Lunidia, Él estaba ahí, Dios estaba ahí con su hijo David cuando ese mal momento, pero Él estaba ahí. Él estaba ahí, Mónica. Él nunca va a poder abandonar. Él se ató a nosotros. Él está ahí, Luis. Él está ahí, Luis. Él está ahí. Él está ahí. Que ese amor de Él nos mueva a nosotros a corresponderle. En lugar de decir, no tengo tiempo para ir a la iglesia. No tengo tiempo, Señor, tú sabes. ¿Cómo va a convencer a Dios? ¿Cómo va usted a tratar de convencer a Dios que no tiene tiempo? Por favor, eso es lo más ilógico. Eso es un absurdo. Señor, tú sabes que no tengo tiempo. ¿Quién es el dueño del tiempo? Es usted que no quiere ir. Piénselo bien.
Es usted que no quiere corresponderle. Es usted. Nunca trate de convencer. Mire, a Jesús le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. Lo querían convencer de que ella tenía que morir. Imagínese llevarle a una persona para que Jesús apruebe la muerte. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No trate de convencer a Dios, Señor, es que tú sabes que no me alcanza. Dios sabe que sí le alcanza. Es usted el que no quiere obedecerle a Dios. No se justifique, y menos con Dios, y menos con Dios. Los dejo con eso. Los quiero mucho, los quiero mucho. Bendigo sus vidas y les deseo lo mejor. No olviden que esta noche tenemos culto virtual. Lo estaremos transmitiendo desde una casa, ¿sí? Visitando a los hermanos. O sea, hacemos una doble labor. Estamos con una familia de la iglesia y desde ahí transmitimos para todos, para todos. Dios los bendiga. Feliz resto de día para todos. Que estén muy bien.